El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño transmitiendo desde Yauco, Puerto Rico, por ende para un mundo, por ende internacionalmente hablando. Estamos pasando fronteras, más gente se está comunicando con nosotros en lo privado. Agradecido a todos los que están orando, nos han escrito, maestro, estamos orando por usted. He podido ver en YouTube cómo están transmitiendo estos mensajes, compartiendo estos mensajes. Hay un sinnúmero de discípulos que ya abrieron sus canales en YouTube y están haciendo como una serie de paquetes con los estudios del maestro Briceño, los están sacando por YouTube. Eso está bueno. Yo no tengo problemas con que usted agarre los videos, los baje, les ponga caracteres, los identifique, los envíe por su canal. No tengo problemas con eso. Eso no es algo, como decir, privado mío, ¿no? Eso es algo que viene de Dios, que es de Dios y que yo no puedo aferrarme a eso. Mientras más compartamos esos videos es mejor. Hágalo, todo lo que usted pueda, compártalo. Compártalo en Facebook, en Twitter, en todos lo que llaman las redes sociales, compártalo. Segundo y tercero, agradezco los que se han movido a depositar una ofrenda para este ministerio. De esto vivimos. Pablo dijo que el que predique el evangelio, que vive del evangelio. Y digo que el maestro Jesús dijo, no pondrás gozar al buey que trilla, y esto no lo dijo Jesús por los bueyes, lo dijo por los que predican el evangelio. Los que trabajan en el altar, pues que vivan de lo que el altar produce. De modo que agradezco a aquellos discípulos que se consideran mi discípulo. Una persona no solamente se considera mi discípulo porque acató la enseñanza, formó un carácter, la vivió, porque una cosa es un alumno, otra cosa es un discípulo, son dos cosas totalmente diferentes. El discípulo es aquel que toma la enseñanza, forma un carácter, camina en ella, la ingiere, digiere, forma un carácter, hace de su estilo de vida, enseña más adelante con su vida, con su vivencia. Hay cambios, porque la palabra te confronta, la palabra te desubica para ubicarte, te confronta y te hace entender el mal que está, el cambio que debes dar, y te lleva a tomar decisiones, determinantes en la vida. Hay que cambiar. Con la verdad no se puede luchar, la verdad está allí, punto. Y ese es un discípulo. Segundo, es un discípulo el que está comprometido financieramente. Pablo dijo que nosotros debemos ser copartícipes con toda buena obra aquel que nos instruye en la palabra, sostener a nuestros maestros, nuestros ministerios, financieramente hablando, sin que yo tenga que estarte pidiéndote una ofrenda, sostener. Maestro, ahí va mi ofrenda para su ministerio. Ese es el deber ser. Convertirse en un medio que Dios usa como la fuente para bendecir a sus ministros, a sus llamados, y convertirte en un agente generador de los bienes del reino. Un agente generador es el que emana electricidad, produce electricidad al vehículo, al auto o a cualquier tipo de maquinaria, pero él se alimenta con su misma electricidad. Convertirse en un generador de los bienes del reino es cuando nosotros recibimos de Dios y damos y aportamos, y conforme aportamos seguimos recibiendo para seguir aportando. Nunca acumular. El ahorro es un principio de administración, pero nunca acumular, siempre dar, bendecir, no dejarse manipular, intimidar y controlar de la gente. No estamos hablando de dejarse atracar de la gente que toman textos aislados, distorsionados, descontextualizados para sacarle la plata a la gente. El tipo de, si se le puede llamar ministros, que están interesados en la plata de la gente y no los valores de ellos,
Ya están viendo nuestros feligreses no como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánta plata hay? Esa no es la idea. Esa no es la idea. No se deje manipular, intimidar y controlar. No se deje quitar el dinero de Dios, porque usted puede, dando, quedar sin dinero, quedar pelando, que llegar a la escasez, a la quiebra, dando. ¿Por qué? Porque no es dar, es saber dar. Es saber dar. Ser dirigido por Dios para dar. Eso es importante que usted tenga eso presente. Estamos tocando el tema de lo que es la santidad genuina. Este es nuestro segundo estudio acerca de lo que es la santidad genuina. Tema de suma importancia, como todos, de suma importancia. Pero esta es la plataforma. Esta es como una gran plataforma, como un gran piso, un gran escenario, donde yo puedo caminar en fe, ejercer autoridad, donde yo puedo desarrollar mi vida devocional, donde mi oración, mi adoración, mis alabanzas y todos los presentes que por ende les presento a Dios expresando mi adoración, mi alabanza, tienen sentido para Dios porque está fundamentado en un principio de santidad. Carlos H. Spurgeon dijo que el que no atiende de atender y entiende de entender el llamado a la santidad, no opta para otro tipo de llamado. Si usted no entiende y atiende lo que es santidad, lo serio para Dios, lo serio que es para Dios, el vivir en santidad, no estar haciendo planes y proyectos para pecar, no levantarse en la mañana y desde que te levantas pensar en el pecado, no entrar en ningún tipo de inmoralidad sexual, cuidarse mucho de cualquier tipo de inmoralidad sexual, que es lo que llaman la fornicación, que es fornicación no es sexo fuera del matrimonio, sino es una desvíos sexuales, todo acto sexual ilícito delante de Dios, aún dentro del matrimonio se puede cometer la fornicación. Cuidarse de cualquier tipo de resentimiento, de raíces de amargura, de odios, de falta de perdón, de envidia, de celos. Cuidarse de esa basura, pecados, lo que llaman pecados de omisión, los que están internos, nadie nos ve, pero están allí, Dios sabe que están allí. Tú lo sabes, como el diablo lo sabe también. Porque hay tres seres en este mundo que no puedes engañar, ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe como el diablo sabe, como tú sabes que tienes que cambiar. Cuidarse del litigio, del pecado de la lengua, del litigio, de censura, difamación, brollo, chismes, calumnias. Cuidarse de todo eso. Guardarlo, vivir una vida en el espíritu, en el fruto, en el carácter de Dios, es de suma importancia, porque de ahí depende tu santidad, de ahí depende tu sanidad. Cómo se puede trancar la posibilidad de que Dios pueda producir sanidad en ti, sanidad, y que esa verdad posicional que ya fue hecha en la cruz del Calvario, que fuimos sanados por sus heridas, no sea una verdad posesionalmente hablando. Porque una cosa es que la Biblia dice que yo fui sanado posicionalmente hablando, y otra cosa es que la Biblia diga que eso se cumpla, que sea una verdad en mí posesionalmente hablando. Entonces, una vida de pecado priva, resta la posibilidad de que Dios pueda cumplir en mí sus promesas, sus bendiciones, nuestro legado, nuestra herencia. Que eso pueda ser una verdad en nosotros. Eso resta la posibilidad. Juan, en su segunda carta, tercera de Juan, verso 2, hay una verdad intrínseca. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud, así como prospera tu alma. Si el alma está enferma, pues el cuerpo se va a mantener enfermo. Hay enfermedades que vienen al cuerpo por causa de un pecado, de un principio del reino, un principio universal que se llama pecado, que quebrantaste, y eso te produjo la enfermedad. El que no vive en santidad resta la posibilidad de tu estado financiero próspero, resta la posibilidad de que tengas una buena relación en el hogar, con tus hijos, con tu esposa, resta la posibilidad de que tengas que seas exitoso en el ministerio y que haya una presencia. ¿Qué es lo que hace la diferencia en un ministerio? La presencia de Dios. Esa presencia que va a emanar, uno que te bendice a ti internamente, que siempre esa presencia está produciendo una implosión, que es el tipo de manifestación
interna, donde voy a decirlo así, donde el Espíritu Santo explota, como el dunamis de Dios. El Espíritu Santo explota dentro de ti, a favor de ti, y esa implosión produce una explosión, donde se exterioriza y bendice a los que te rodean. Y la gente se va a dar cuenta que la palabra que estás predicando, que estás enseñando, es una verdad. Cuando la vives hay resultados. Esto no es más de lo mismo, esto no es religión, no es tradición, no es falsa doctrina, no es catolicismo romano, no es principio de ocultismo, no es poder trascendental. Espérate. La verdad es tan sencilla, no es fácil vivirla, no es fácil ajustarse a ella, porque está en contra de un sistema, pero es tan sencilla, así. Entonces es caminar en la vida de santidad que te va a hacer un hombre de éxito en toda la vida. Óyeme, en toda la vida. Toda la vida. La santidad es importantísimo vivirla. No la tomes como cualquier cosa. La santidad es un principio sine qua non para la prosperidad integral en el hombre. Decíamos en nuestra primera clase, esto es nuestra segunda clase, que la santidad no es una meta que lograste alcanzar y te estacionaste sin posibilidad de volver atrás. No es una vida estacionaria donde no tienes más nada que hacer en pro de ella. Eso no es la santidad. La santidad es como un maratón. Gran ejemplo que di. Ya escribí eso porque me llamaron, maestro, qué bueno sería que sacara un pensamiento en relación a eso que usted expresó en el mensaje. Ya lo saqué. La santidad no es un maratón donde es imprescindible, donde no es imprescindible la velocidad con la que corras, sino la resistencia que tengas. O sea, en un maratón no importa con la velocidad que salgas, aquí interesa es la resistencia que tengas para mantenerte en la carrera. Porque tú y yo corremos en un maratón y tú sales a una velocidad más fuerte que la mía, pero si no tienes resistencia, más adelante te voy a alcanzar. Te voy a conseguir sentado, descansando, y yo tranquilo, voy trotando y paso por tu lado, porque el maratón no tiene que ver con velocidad, sino con resistencia. Es correrla pausadamente, pero tener resistencia hasta llegar a la meta. Entendiendo que la meta es toda la vida, la santidad, la meta es toda la vida, porque esto es una lucha que nosotros tenemos que estar librando cuerpo a cuerpo con tres grandes enemigos que tenemos. Ayer lo dije, pero mantenernos siempre allí. Tres grandes enemigos. Uno, las tinieblas, representadas por el diablo, sus demonios, sus aliados. Dos, el mundo y las circunstancias que te presentan oportunidades. Y tres, tú mismo, yo mismo. Somos el peor enemigo que tenemos para vivir una vida de santidad. Ni es el diablo, ni es el pecado, ni es el mundo. Somos nosotros mismos. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y le dijo a Tito, sé dueño de ti mismo. Cuando yo tengo cuidado de mí mismo y soy un administrador, me convierto en un ecónomo, un mayordomo de mí mismo, como dice el apóstol Pablo, y golpeo mi propio cuerpo, manteniéndolo en servidumbre, o sea, sujeto allí. Mantengo, donde le ministro al alma, bendice alma mía Jehová, que es lo que dijo David, un hombre caído, que no tenía la justicia y la vida que tú tienes, y le ministró al alma y tuvo éxito. ¿Cuánto más nosotros que tenemos justicia y tenemos vida? Que ya fuimos libres del estado de pecado. Pues la santidad es esa lucha que tengo que librar todos los días. ¿Se acaba cuándo? Cuando te mueras. Cuando te mueras, esto se acabó. Entonces, esto no es cuestión de la que salí corriendo a una velocidad, pero no tuvo resistencia. Es mantenernos 24 horas al día. Ese es el éxito. La santidad es un estilo de vida, de acuerdo a los pensamientos, preceptos, designios, demandas, mandamientos de Dios que están revelados en su palabra. Eso nosotros lo explicamos. ¿Okay? Hoy nos toca tratar lo que no es. Oigan, negativamente, lo que no es la santidad. Que ahí es donde es ahí donde ha estado el fracaso gravísimo de los que exponen en nuestra congregación una supuesta santidad. Digo supuesta porque no tiene nada que ver con santidad. Entonces es un seminario que se llama Santidad Genuina, porque es genuina, es la santidad que demanda Dios, la que está en las Escrituras, el pensamiento de Dios es lo que Dios quiere.
Hay motivos correctos para ser santos y la iglesia ahorita, la mayoría, te puedo hablar de un 95% de los creyentes a nivel mundial están caminando una vida y que da santidad con motivos incorrectos. Si motivos incorrectos ya no es santidad no se cuenta como santidad en lo que estás caminando, en la vida que estás llevando. Lo que no es santidad. Vamos a hablar un poquitito eso. Lo que no es santidad. La mejor forma de decir lo que es cuando nosotros transmitimos lo que no es. Primero, la santidad negativamente, no consiste en una lista de cosas que tú tienes o no tienes que hacer. Vuelvo a repetir, la santidad no consiste en una lista de cosas que tú tienes o no tienes que hacer. O la santidad no es la santidad no consiste en una lista de cosas que tú tienes como imposición. ¿Hacer o no? Vamos a ver. La santidad además, óigase, la santidad además de tener que ver con principios, está muy relacionada con el motivo del corazón. Ahí se comienza el asunto. Vuelvo a repetir. La santidad, además de tener que ver con principios, está muy relacionada con el motivo del corazón. Y esto va más allá de lo que tienes o no tienes que hacer. No tiene nada que ver con lo que te imponen para hacer o no hacer. Vamos a ver. Ya cuando a ti te imponen las cosas, ya son la santidad. Vuelvo a repetir. Cuando a ti no te dan derecho de elegir entre lo bueno y lo malo, ya es una santidad. Santidad es cuando se te respeta tu libre albedrío, cuando se te expone los principios del reino, tú decides si lo tomas o lo dejas. Ya eso es santidad. Pero la santidad no tiene que ver cuando se te imponen las cosas, se te obliga a una dictadura, eso no es santidad. Porque no se te está respetando el libre albedrío. Eso lo voy a tocar más adelante. La santidad, además de tener que ver con principios, está muy relacionado con el motivo del corazón, y esto va más allá de lo que tienes o no tienes que hacer. Es cierto que la santidad tiene que ver con hacer de los preceptos de Dios un estilo de vida. Vuelvo a repetir, es cierto que la santidad tiene que ver con hacer de los preceptos de Dios un estilo de vida, que a su vez pasan a ser principios para la vida. Pero sobre todas estas cosas está el motivo del corazón, que es lo que indica el carácter de las cosas. Te explico. Es decir, no es lo que haces lo que caracteriza el pecado, sino cuál fue el motivo que te condujo a hacer las cosas. Vuelvo a repetir, no es lo que hace lo que caracteriza el pecado, o si lo que estás haciendo es pecado, sino cuál fue el motivo que te condujo a hacer las cosas. El origen del pecado nace del motivo y la intención del corazón, que conduce a la persona a la premeditación y a la alevosía, en partes. Vuelvo a repetir, ¿por qué en partes? Porque aún teniendo motivos correctos en el corazón y la obra es buena en la que te estás desenvolviendo, haciendo obras buenas con motivos correctos, también puedes pecar delante de Dios. ¿Cómo es eso, maestro? Más adelante lo voy a explicar, por eso vaya haciéndome un seguimiento, no se me aparte, vaya haciéndome un seguimiento en este estudio. Vuelvo a repetir, el origen del pecado nace del motivo y la intención del corazón que conduce a la persona a la premeditación y a la alevosía. El ejemplo más claro lo tenemos en Satanás, que sus acciones fueron producto de sus intenciones, de lo que nació en su corazón, de sus malas intenciones, de lo que nació en su corazón. Vamos a leer Ezequiel, el capítulo 28, verso 14 al 17. Dice así, cito: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras preciosas, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, tiempo pasado, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón, de la abundancia del corazón a la boca,
se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Jesús dijo tratando el tema del pecado como intención más que como hecho, que de la abundancia del corazón habla la boca, y que las malas acciones nacen en el corazón del hombre. Eso está escrito en Mateo el capítulo 12, versos 33 al 35. Preste usted atención. Porque una cosa es cuando es pecado es pecado. Pero cuando hablamos de intención y de motivo, las cosas como que se acrecentan, como que se empeoran. Porque una cosa es cuando yo fui tentado o pequé, en casos fortuitos, ocasional. Y otra cosa es cuando yo hago planes y proyectos para pecar. Medito, hago planos, proyectos, hago medidas. Son dos cosas diferentes. Jesús dijo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo a su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. En Mateo 15, 17, 20 dice, no temáis, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Según el pensamiento de Jesús, oiga, la intención es más determinante para Dios en el momento de hacer juicio que la ejecución del pecado. Usted puede, un ejemplo, una cosa es cuando usted mancilla con una mujer, se va a un hotel con ella, mancilla, tiene sus relaciones sexuales con ella, obraste, tocaste, participaste del pecado, mancillaste con ella. Eso es adulterio. Eso es un tipo de fornicación, eso está mal delante de Dios. Pero cuando tú miras a una mujer y la codicia sin obrar, ya adulteraste también. Eres un tipo de adúltero. Entraste en un terreno de fornicación. Es lo que quiero decir acá. Según el pensamiento de Jesús, la intención es más determinante para Dios en el momento de hacer juicio que la ejecución del pecado. No dejando de tener importancia para Dios la acción del pecado, porque ella determina daños que también serán tomados en cuenta en el juicio final. O sea que, aún la ejecución del pecado tiene importancia para Dios, porque eso determina los motivos por los cuales tú vas a ser juzgado en el tribunal, según los daños que produces por lo que hiciste. Pero aunque no hagas nada
sino que solamente meditas en eso, la intención es suficiente, aunque no lo hagas. En la mayoría de las veces que aparece el término corazón en las Sagradas Escrituras, lo hace haciendo referencia es al motivo. No todas las veces, pero en la mayoría de las veces que aparece el término corazón en las Sagradas Escrituras, lo hace haciendo referencia al motivo. El proverbista dice, oiga, lo hemos leído muchas veces, a su nombre le falta la palabra del Señor, pero ¿quién ha estudiado esto? Cito, eso está en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Está hablando del motivo. En Hechos, Esteban da testimonio de cómo los hebreos, estando en el desierto, en el discurso que dio, está registrado en Hechos, tenían su corazón en Egipto, refiriéndose al motivo, a la intención, a sus deseos. El texto dice, cito, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, haciendo referencia a la obediencia hacia Moisés, dice, sino que le desecharon y en su corazón se volvieron a Egipto. No está hablando literalmente, está hablando de lo que tenían en el corazón, el motivo, lo que emanaba de ellos, lo que estaba ahí en el corazón. Eso que tienes tú allí, lo que cubre tu mente, tu pensamiento, lo que más meditas en relación al pecado, eso es. Eso está en Hechos 7:39. Vuelvo a repetir, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, haciendo referencia a la obediencia de Moisés, sino que le desecharon a Moisés y en su corazón se volvieron a Egipto. Está hablando literalmente, no, está hablando la intención del corazón. En Jeremías, el capítulo 17, verso 9. O sea, ¿de qué estamos hablando? De gente que está en el culto, pero su corazón está en el pecado. De gente que diezman, pero su corazón está en el pecado. De gente que está en el hogar, pero su corazón está en el pecado. En la mujer que está afuera. De gente que tiene relaciones sexuales con sus esposas, pero su mente está puesta esa en la otra. Piensan en la otra mujer cuando tienen relaciones con su esposa. Gentes que se masturban, hombres, porque he sido testigo de cómo me han traído a mí a gente que han venido a hablar conmigo. No digo nombre porque eso es ética, ¿no? Y eso lo que me cuentan a mí es mío, ni siquiera mi esposa lo sabe. No voy a perder la autoridad que Dios me ha dado en el ministerio y estar contando a todo el mundo lo que la gente viene a hablarme a mí en el confesionario, en lo privado. Pero de personas que me han dicho, Metro, tengo problemas porque yo me masturbo pensando en las mujeres que tuve, en las revistas que veo, en las películas que vi, en la pornografía. Tiene que ver con motivo. O sea, no están en el hecho, pero a la vez están en el motivo. Estos no se fueron a Egipto literalmente, pero tenían el corazón puesto en Egipto. Dice que se fueron a Egipto. En Jeremías, el capítulo 17, verso 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El corazón tiene que ver con el motivo. Aquí el escritor se refiere al motivo, exponiendo la supuesta seguridad que en el interior el hombre tiene de su santidad. Pero Dios, que escudriña todas las cosas, sabe y nos hace entender que estamos equivocados, que hay áreas en la vida que todavía tenemos que cambiar. Por esta causa el texto sagrado dice que Dios no cuenta los corazones, Él pesa los corazones. Como dice el texto sagrado, no dice que Dios cuenta los corazones, sino que Dios pesa los corazones. Ese término, pesar, tiene que ver con el motivo. Vuelvo a repetir, ese término pesar tiene que ver con el motivo más que con los hechos. El contar es relativo a la cantidad. El pesar tiene que ver con la calidad y la pureza.
El proverbista dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Vuelvo a repetir, el término pesar tiene que ver con el motivo más que con los hechos. El contar es relativo a la cantidad. El pesar tiene que ver con la calidad y la pureza. El proverbista dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Está hablando de analizar la intención del corazón. Eso está en Proverbios 21. El rey David le pidió a Dios que escudriñara su corazón, sus motivos, y que descubriera la perversidad en él para ser guiados conforme al pensamiento de Dios. Examíname, dice David en el texto. Dice, examíname. Wow, qué verdad presenta aquí David. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Algunas versiones lo dicen así, algunas versiones dicen, y hazme conocer mi intención. No dice, y conoce mi corazón, porque la conoce. ¿Para qué tienes que, cómo te digo? ¿Para qué ellos tienen que conocer mi corazón si ya lo conoce? El texto en sí lo que quiere decir es, examíname, oh Dios, y hazme conocer mis intenciones, más que conoce mi corazón. Pruébame y hazme conocer mis pensamientos. Y dice, y conoce mis pensamientos. Y dice, hazme conocer mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Descubre, Señor, el camino de perversidad. Házmelo ver. No dice, y ve si hay en mi camino de perversidad, como que si Dios tiene que, tú sabes, analizar para ver dónde está. No, ya Él sabe todo. Ya Él sabe todo. Eso es cuando la gente dice, hermano, Dios me está probando porque quiere conocerme. No, ya Dios te conoce. Dios no te prueba para conocerte, Dios te prueba para que vos te conozcáis. Entonces el texto dice es así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Señor, hazme que yo conozca mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame, Señor, para ver hasta dónde yo estoy apto, tengo preparación, tengo un carácter formado para conocer mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Señor, y hazme ver el camino de perversidad. Y condúceme al camino eterno. Y guíame al camino eterno. Eso está en Salmo 139, verso 23-24. Por esta razón dice el texto sagrado que David era un hombre conforme al corazón de Dios. La palabra corazón es motivos. El motivo de David era según el motivo de Dios en algunos aspectos. Según la amarteología, Dios no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas y cuáles fueron sus consecuencias a sabienda de ellas. El término amarteología viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que es logía, que es relacionado a un tratado. Por lo que indica que amarteología es el tratado acerca del pecado. La amarteología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que éste produjo. Es como cuando cometo un error o un pecado deliberadamente, hice planes y proyectos para pecar y produje daños. Y yo le digo a la persona, digo, mano, perdóname. Tú me perdonas y la persona me dice, yo te perdono, pero ya los daños quedaron. Es
como cuando tú agarras un saco de pluma, te montas en un helicóptero y me las botas al aire y después me dice, maestro, perdónenme que le boté las plumas. Yo te digo, yo te perdono, pero recogerás ahora. Hay daños que quedan, que van a ser juzgados en el tribunal, porque no los pudiste restaurar. Por eso es que cuando nosotros estamos en el tribunal de Cristo, una de las cosas de las cuales en el tribunal se va a tomar en cuenta son los daños que no restauraste por causa del pecado que hiciste. Daños que se dieron por causa del pecado que hiciste, pero que no fueron restaurados. Por causa de esos daños que no fueron restaurados, eso te va a restar galardones. Y eso la gente no lo sabe. La gente cree que pecó, produjo daño, pidió perdón y a su nombre glorificado la solución y para adelante. No. Por eso cuando Zaqueo le dijo a Jesús, Señor, le regresaré a la gente 4 veces lo que le quité, Jesús dijo, este hombre entendió lo que es reino, porque esa es la ley de la restauración, de la restitución. No es cometer pecado, son los daños que quedaron por causa del pecado que hiciste. Señor, hacer algo, sea bueno o sea malo, oiga bien, hacer algo, sea bueno o sea malo, sabiendo los daños que se van a producir, pero ya va, maestro, ya va. Usted me tiene un poco confundido. Hacer algo, sea bueno o sea malo, sabiendo los daños que se van a producir, es que se producen daños haciendo cosas buenas, ¿sí? Maestro, sí, te lo voy a demostrar. ¿Se producen daños haciendo cosas buenas? Sí, claro que sí. Usted puede estar haciendo cosas buenas con motivos incorrectos. La obra es buena, pero el motivo es incorrecto. Las consecuencias fueron negativas. Destruiste, dañaste. ¿Qué no hiciste? Pero la obra es buena. Por eso es que el tema del pecado no es fácil, porque el término pecado es cerrar al blanco. Es cuando se te pone un blanco y un arco y una flecha, disparar para que des al centro del blanco. Eso es cuando tú erras o la flecha se clava fuera del blanco, eso es pecado. Amartía, pecado, errar al blanco. Y tú puedes cerrar el blanco tú puedes cerrar el blanco de la perfecta y absoluta voluntad de Dios haciendo lo bueno, porque no fue lo que Dios te mandó a hacer. Por eso es que es un tema tan complejo, que hay que estudiarlo tan bien, que hay que analizarlo, que no es soplar y hacer botellas. Esto es un tema teológicamente hablando que muy poco nos toca en nuestras congregaciones porque no lo saben. Vamos a ver, hacer algo, sea bueno o sea malo, sabiendo los daños que se van a producir, es premeditación y ante Dios es contado como pecado, no tanto por lo que hiciste, sino por los daños que causaste sabiendo de antemano los resultados nocivos que ibas a tener. Debemos tomar en cuenta que aún haciendo cosas buenas se pueden producir daños porque el motivo no es correcto. Aquí está. Lo dice la Biblia, está en la Biblia. Las escrituras registran de gentes que hicieron cosas buenas y su motivo no era correcto. Maestro, esto me parece como paradójico. No, es verdad. Las escrituras registran de gentes que hicieron cosas buenas y sus motivos no eran correctos. Porque aún de los malos motivos pueden proceder obras buenas. Porque aún de los malos motivos pueden proceder obras buenas. Pero nunca de un motivo correcto procederán cosas malas. En esto se cumple y se guarda el principio. Ahí se mantiene el principio. Este fenómeno es revelado por el apóstol Pablo en una de sus cartas. Pasemos a analizar el pensamiento de Pablo. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Cómo? Ayúdame, porque es que yo no quiero que usted se coma todo lo que el maestro del Señor está diciendo, que usted coma como los pichones de pájaro, con el pico abierto y los ojos cerrados. No, vaya y estudie.
Analice las escrituras, sea como los cristianos de Berea. El texto dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Aquí está el motivo. O sea, el predicar a Cristo es bueno. Lo que no es bueno es el motivo, que fue la envidia y la contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. El motivo no es correcto. Anunciar a Cristo es bueno, pero el motivo no es correcto. No sinceramente, porque el motivo no es correcto. Pensando añadir aflicciones a mis prisiones, ya el motivo no es correcto. Pero la obra es buena, sí. Predicar a Cristo es bueno, sí, pero el motivo no es correcto. Si el motivo no es correcto, esto va a traer consecuencias totalmente dañinas, aunque la obra es buena, porque están predicando a Cristo. Según el pasaje, el predicar el evangelio es bueno, pero su fin era malo porque sus motivos eran incorrectos. Esto indica que de un motivo incorrecto pueden surgir buenas obras para alcanzar un fin de acorde al motivo que se tenga. La diferencia solo la puede notar Dios, que conoce y pesa la intención del corazón. Aquí está. El término pecado en su etimología es amartía, que indica errar al blanco. Por lo general, se denomina pecado toda falta, iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, disociedad. Vuelvo a repetir, por lo general se denomina pecado toda falta, iniquidad, rebelión, injusticia, inmoralidad, disociedad, no entendiendo que hay acciones que están en total contraste con lo antes dicho, que en su apariencia no parecen pecados, sin embargo, ante los ojos de Dios se están incurriendo en eso. Pecar indica errar al blanco, entendiendo que el blanco es el centro de la perfecta voluntad de Dios, de la verdad absoluta de Dios. Todo lo que hacemos que no esté acorde con el propósito actual, el carácter, el deseo, los designios y la palabra de Dios se cuenta como pecado ante Él, aunque lo que hagamos sea bueno. Una de las cosas que debemos entender es que aún haciendo cosas buenas podemos quebrantar un principio de santidad, porque no es lo bueno que tú haces, sino el por qué lo haces. Observa que Dios por una mentira preservó la vida de una mujer. Por una mentira preservó la vida de una mujer, a Rahab, la ramera, según Josué 6, 17, 23. Y por otra parte, por la mentira le quitó la vida a dos personajes, que fue Zafira y Ananías, según Hechos 5, 1, 11. Dios en ambos casos no juzgó la mentira, sino el motivo que tuvieron para mentir. Tome en cuenta que en ambos casos Dios juzgó fue el motivo del corazón. Rahab juzgó fue la fe que tuvo para mentir, su motivo fue correcto, pero en Zafira y Ananías juzgó fue el motivo que tuvieron para mentir, su motivo fue incorrecto. Eso en cuanto a Rahab, eso está escrito en Hebreos 11:31 y Santiago, el capítulo 2, verso 25 al 26. Dice que Dios la preservó, fue por la fe que tuvo para mentir, no tomando en cuenta la mentira, sino el motivo que tuvo para mentir. Su motivo fue correcto y tuvo que tener fe para mentir, y aparece como una de las héroes de la fe. Entonces, observe que aquí se juzga ese motivo, ¿ok? En nuestra próxima clase vamos a seguir hablando acerca del asunto con más precisión. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01-786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.